Bendiciones, estoy Impregnado Comunidad de Fe. Empezamos. Espero que tengan un excelente día. En este momento estamos en un nuevo programa de Impregnado Comunidad de Fe. Esto es Menuda Sociedad y quiero darles las gracias a todos por apoyar tanto los videos anteriores como compartir este video, por ir a compartir este video. Y bueno, hoy tenemos un gran tema, un tema que nos atañe, un tema bueno, que nos inspira a aprender un poco más, a saber un poco más, a investigar un poco más de cómo la sociedad lo trata, de cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios también lleva a ese contraste. Y bueno, antes de empezar, yo te voy a presentar a mi gran compañero, el gran Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Cómo te va? Hola Lier, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a toda la comunidad de Impregnados? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches y en el momento del día en que lo hagas. Bueno, sí, como tú dices, este tema que vamos a estar tratando hoy es un tema que transcurre esta semana. ¿Cuál será? Semana Santa. Vamos a hablar un poquito sobre esto, del por qué, porque pues socialmente sabemos o tenemos la idea que es, pero a veces muchas cosas las damos como por hechas, como que por conocidas, pero ¿cuál es el trasfondo verdadero? Y como tú decías, el leer en la introducción, ¿qué dice la Biblia también? Sí, realmente uno se pregunta, bueno, la Semana Santa es un feriado largo o es algo más que nos estamos perdiendo, es algo que de repente no estamos valorando, es un tiempo que debemos aprender algo. Y bueno, vamos a entrar a lo que dice la sociedad de lo que es la Semana Santa. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es la Semana Santa? Según lo Sí, que dice la sociedad. socialmente se tiene que la Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, ¿verdad? Específicamente lo que viene siendo, como lo llaman, su pasión, la muerte y la resurrección. Lo celebran principalmente los cristianos, ¿verdad? Entre ellos los católicos, las iglesias ortodoxas, también muchas iglesias protestantes. En general, la gran mayoría del mundo cristiano conmemora esta fecha, aunque hay una salvedad, ¿verdad? No todas las iglesias siguen exactamente los mismos rituales, ¿verdad? Algunas le dan más énfasis al tema litúrgico, como lo que son la iglesia, específicamente la iglesia católica y la ortodoxa en relación a esto. Claro, ahora entramos a otro punto, porque la Semana Santa siempre cambia de fecha. O sea, no es algo que se mantiene así Como la Navidad. en el mismo tiempo. Ahora, sí, como la Navidad, como el 24 de diciembre, el 25, esto, lo otro. Entonces, ¿por qué cambia tanto la fecha de Semana Santa? Sí, yo investigando un poquito de esto es bien interesante porque la fecha cambia mucho porque se toma el primer domingo después de la luna llena, ¿verdad? Tras el equinoccio de primavera. ¿Qué significa esto? El equinoccio es cuando el día y la noche duran casi lo mismo en toda la Tierra, pues específicamente en el hemisferio norte, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es así? Si bien se toma lo importante aquí es el calendario lunar, a diferencia de la fecha de la Navidad, que es el 25, se toma el calendario solar, o sea, que son Claro, 365 días, dependiendo, o el año bisiesto, que duran más, un día más, se data la fecha de la Navidad y donde caiga el 25, ese es el día. Pero con el tema de la Semana Santa es muy diferente, porque se toma el calendario lunar. ¿Por qué? Esto viene de mucho tiempo atrás, por allá nos remontamos al siglo tercero. Esto viene del concilio de Nicea, ¿verdad? Donde se decidió unificar la Pascua judía, ¿verdad? Se inspiraron en esto, en las tradiciones judías ligadas a la luna, porque los judíos celebran la Pascua basado en un calendario lunar. Entonces, donde caiga ese día, es la Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los cristianos, aunque no toman exactamente la tradición judía en relación a la Pascua, ellos lo que hicieron fue crear un sistema propio, porque siempre, obviamente, los hechos astronómicos no van a caer siempre el mismo día, todos los días de la historia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron y tomaron un poco de la referencia histórica, la referencia teológica, y la adaptaron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo como un ejemplo muy claro, por lo menos la luna llena cae un 25 de marzo, ¿verdad? Que es cuando, después del equinoccio, el, el, el equinoccio siempre es el 21 de marzo.
Entonces se toma la siguiente luna llena. Entonces puede que la luna llena ¿Ok? caiga el 1 de abril, el 28 de marzo, dependiendo del año que sea. Entonces puede ser que la luna llena no caiga, por ejemplo, el domingo. Entonces, si viene el equinoccio, cae el 21 de marzo, supongamos que cae un lunes. Entonces la luna llena cayó un viernes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Trasladarlo al domingo siguiente. No es cuando sea la luna llena, sino al domingo siguiente. Siempre va a ser así. Y eso hace que siempre la fecha sea diferente, ¿verdad? Entonces ellos crean su propio sistema, ni siquiera toman en realidad tanto la luna como tal, aunque puede coincidir, pero llega momentos en que no pueden coincidir. De hecho, se pueden celebrar Semana Santa, inclusive ahorita, por ejemplo, cayó el 5 de abril, pero en este año 2026, pero puede que el próximo año caiga un 15 de abril o caiga antes. Entonces eso siempre hace que esté cambiando constantemente. Entonces fue como un consenso que llegaron para que considera siempre un día domingo. Lo importante para la tradición, en este caso, es que cayera un domingo porque es donde se dice que Jesucristo resucitó un domingo. Claro. Ahora llegamos a un punto donde tú uno dice que hay un cronograma, ¿verdad? Que es para la Semana Santa. ¿Cómo va llegado a eso? ¿Cómo se define ese cronograma? Y por ejemplo, en relación al cronograma o las actividades o los diferentes eventos que se realizan, tomado de la tradición religiosa, ¿verdad? Que vivimos pues prácticamente en muchos de nuestros países latinoamericanos. Ellos empiezan desde el domingo antes de la Pascua, ¿verdad? Iniciaría cuando este domingo, por lo menos a la fecha Este domingo, sí, claro. que grabamos este episodio, sería el Domingo de Ramos, lo que ellos llaman el Domingo de Ramos, que es como la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces hacen diversas actividades en peregrinajes y todo esto, ¿verdad? Después viene el lunes, ¿verdad? Que le llaman el lunes santo, tomando del evento que está registrado en la Biblia, ¿verdad? De la purificación del templo, de la expulsión de los mercaderes, también en ese mismo día se habla de la maldición de la higuera, en algunos relatos que están en los evangelios. Después viene el martes santo, ¿verdad? Que son las enseñanzas en el templo, las parábolas, las confrontaciones con los estudiosos de la ley, también el anuncio de la traición y la negación de, de Judas en este caso, o el del que le iba a traicionar, ¿verdad? Después tenemos el miércoles santo, donde se especifica un poco la traición de Judas Iscariote, que lo va a entregar y todo esto. Ya viene después el jueves santo, es la última cena, allí se instituye la cena del Señor, el lavatorio de los pies, después viene la oración en el Hexemaní y el arresto. Y ya el viernes santo es el juicio, la condena y la crucifixión y muerte de Jesús. Y ya el sábado santo, es como los últimos 2 días, siempre por lo general que estos últimos días son los que por lo general en algunos países lo dan como de libres, pues, Sí, no hay como a suelto, pues. trabajo, de asueto, festivo, ¿verdad? Específicamente jueves y viernes en este caso. Entonces ya viene el sábado santo, que Jesús está en el sepulcro, y el domingo, que es el domingo de resurrección, que está allí. Todo este cronograma está basado, si bien en todo lo que pasó en la historia bíblica y como está contemplado en los evangelios, pues no es como tal algo que estos hechos no se los crearon, pues la tradición católica específicamente, católica romana, no se los creó, están allí relatados y ellos tratan de hacer como, Sí, de ubicarlo, pues. sí, rememorar y conmemorar y hacer de alguna manera. Obviamente siempre, por lo general lo que vemos mucho son procesiones, gente pagando penitencias, algunas personas se abstienen de comer ciertos alimentos para Algo guardar que me llama eso. la atención a mí es que uno ve como esas profesiones, esos sacrificios, esa forma en que la gente, bueno, la gente que de repente quiere hacer cumplir esto, ¿verdad? Claro, De lo que es la Semana Santa del punto de vista religioso. Pero es desde un punto, yo lo buscaba aquí y yo decía, oye, es que el enfoque del ser humano es como que sacrificarte para alcanzar algo, o sea, para alcanzar el sacrificio del hombre, para alcanzar la divinidad. Y es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. O sea, sí. aquí es el Como por sacrificio obras, de pues. Dios para alcanzar al hombre.
O sea, no hay forma en que uno pueda leer la palabra y leer los evangelios y de repente asumir que el protagonista aquí es el hombre, pues como que, oye, sí, porque yo voy a hacer tantas procesiones, voy a pagar tanto al nazareno, voy a pagar tantos tributos, eh, porque, oye, es lo que me toca. Y en realidad eso no es así. O sea, porque sencillamente Jesús vino a darle salvación al hombre, a cumplir una promesa y es el sacrificio de un Dios vivo, o sea, de un Dios santo al hacerse tan humano como tú y como yo. Entonces, muchas veces creo que le damos esa connotación y ahí vamos a ir por otro punto. ¿Qué tan santa es la Semana Santa? Porque la Semana Santa se ve, como lo decía al principio, más como un tiempo de disfrute, un tiempo familiar, un tiempo de irnos de vacaciones, ¿verdad? De tener 2 días más de la semana libre, pero ¿qué tanto sé de verdad? ¿Qué tanto de la población que disfruta esos días libres está dedicado a rememorar a este momento de la vida de Cristo? Sí, lo que pasa es que como todo se volvió una tradición. Creo, yo lo relacionaba Claro, mucho esta fecha, esta conmemoración, ¿verdad? Con la Navidad, ¿verdad? Que como hablábamos el año pasado en el episodio de la Navidad, el especial de Navidad, la fecha nació de una idea basada en Cristo, donde giraba todo alrededor de Cristo. Pero después ya se desligó y lo mismo sucede con la Semana Santa actualmente. Realmente se llama Semana Santa, pero si vemos ahorita realmente de Santa no tiene mucho. Vemos, de hecho, en algunos países que manejan estadísticas, investigando un poco, me conseguí que los índices de accidentes por temas de alcoholismo, peleas, riñas, en esta semana se incrementan, imagínense, en relación a los promedios del año. Entonces tú dices, eh, si estás conmemorando a Cristo, la tradición plantea todo esto, ¿por qué suceden otras cosas? De hecho, ya muy poco, en algunos países ya esto no ha tenido, se ha ligado a esto, la gente lo que piensa es en fiesta, en disfrutar un momento, si bien no es por generalizar ni meter todos en el mismo costal, pero en temas de porcentaje siempre lo... Y tampoco aquí está malo vacacionar, ¿no? Pero yo digo, el tema aquí es de dónde viene esta tradición y realmente estamos conscientes de esto, ¿verdad? Las personas están conscientes de dónde salió esto, de dónde se originó todo esto. Si bien la tradición católica hace todos estos eventos, que bueno, ya más adelante vamos a responder si la Biblia manda que celebremos estos eventos, que es otra cosa, porque históricamente hay una persona, por ejemplo, investigando para dar un dato histórico de por qué se hace este cronograma, ¿verdad? Entonces me conseguí con una mujer que se llamó Egeria, que me pareció muy interesante, que es como un punto clave para entender el sentido de la Semana Santa. ¿Quién fue esta mujer? Fue una mujer cristiana que se dicen probablemente, aunque no se tiene mucha información de ella, cuando yo investigaba me llegaba, llegaba a esta conclusión. Fue la primera travel blogger de la historia, porque fue una mujer que viajó mucho, vivió en el siglo cuarto, ¿verdad? Se dice que es originaria de Hispania, lo que es actualmente España, así antiguamente se le conocía a la península ibérica con este nombre. Fue una peregrina que fue a Tierra Santa, ¿verdad? Y ella en estos viajes, si bien sabemos, estamos hablando del siglo cuarto, no existían los carros, los aviones, o sea, el medio de transporte era caminando y animales, camellos, caballos. Los viajes eran claro, demasiado largos, podían durar años. Imagínate viajar desde España hasta a Medio Oriente. Entonces ella empezó a crear un diario de todos estos viajes y cuando llega a Jerusalén, ¿verdad? Se consigue que en ese tiempo celebraban ciertos eventos en relación a la Semana Santa y ella lo describe en su diario, es un libro que existe, ¿verdad? Lo pueden buscar y todo. Entonces ella relata que, mira lo que relata lo que sucede actualmente todavía, porque de ahí ya la tradición católica tomó mucho de esto, por lo menos la procesión con las palmas, el recorrido simbólico recordando a Jesús, las lecturas bíblicas en los días de las enseñanzas, los jueves, pues la celebración de la última cena, la vigilia nocturna, también lo que viene siendo la veneración de la cruz. Entonces todo esto ella lo relata y ya de ahí la tradición lo toma y crea este evento toda esta semana, ¿verdad? Entonces es muy clave el testimonio de ella porque eso fue lo que
permitió que se estableciera ya a la Edad Media y ya ahorita en nuestra época moderna. Pero si bien la Semana Santa eh, perdió, pienso yo, perdió el enfoque en cierto sentido de lo que es, de lo que representó para la vida de Cristo y para nosotros como, como humanidad, como la raza humana, lo que él hizo en la cruz. Claro, hay un punto donde yo veo lo que es lo que es ese contraste, porque uno entiende que de verdad que hay gente que sí lo celebra. Sí, Hay claro, gente que sí celebra y sí cumple, pero hay algo que me llama la atención, porque hay gente que dice, oye, yo cumplo con todo esto en una semana al año como para salvaguardar lo que viene del resto del año. O sea, lo que claro. no voy a cumplir el resto del año lo cumplo esta semana. Entonces, ¿qué tanto es esto cierto? Y ahí quiero entrar a un punto de dónde viene el origen de la Semana Santa, o sea, de dónde viene, porque ahí vamos a entrar a la otra parte de lo que dice la Biblia, y la Semana Santa, ya como para adelantarnos, la Biblia no nos manda a celebrar la Semana Santa, o sea, no hay ninguna forma donde hay una fiesta que es una semana, o sea, no, eso no aparece en la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene la realidad? ¿Verdad? Sí, bueno, ya lo que comentaba ahorita, pues la tradición y todo esto se fue, a lo largo de la historia se fue, sí, principalmente se tomó el testimonio de esta mujer, España, en los relatos y todo esto, pero ya se fueron añadiendo cosas, ya cuando se instituyó la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y fue tomando parte de esto, parte de la teología que ellos manejaban y lo fueron agregando y esto agarró su cúspide en la Edad Media, pues ese tiempo en que lo que viene siendo la Iglesia Católica gobernó gran parte de Europa, que fue el imperio más grande, 1000 años aproximadamente, donde tuvieron esa hegemonía, instituyeron todo este tipo de cuestiones. Pero como tal, como tú decías, la Biblia exactamente no especifica, ¿verdad? Si bien nosotros como hijos de Dios, la iglesia cristiana, se reúne cada domingo, pues sí celebramos a Cristo, todos los domingos celebramos que gracias a Él estamos aquí, que por su gracia Él nos salvó, celebramos su resurrección, también celebramos el sacrificio, su vida, su muerte, todo lo que Él hizo por nosotros. Aunque si bien todos estos hechos están relatados o están documentados en la palabra de Dios, la Biblia no manda particularmente a celebrar los eventos de la pasión de Cristo. Pero ¿qué sí manda a conmemorar? Por lo menos a un evento específico que ocurre en la Semana Santa, la Cena del Señor, que fue la única institución o Sí. lo único que Jesús dejó explícitamente claro él para que quedara plasmado para nosotros. De hecho, en Lucas 22, 19 al 20 está y está el relato que hizo y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio y dijo, este es mi cuerpo que vosotros, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y después tomó de igual manera, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que instituyó Jesús, ¿verdad? Mientras estuvo en la tierra, la cena del Señor. De hecho, Pablo también lo reafirma. Más adelante en 1 Corintios 11:23, él dice, porque yo recibí del Señor lo cual también he enseñado. Y relata este pasaje que se parece mucho al que coloca Lucas allí. Entonces, eso es lo que se rememora, como tal instituido, ese sería nuestro sacramento, los sacramentos que Dios nos dio en contraste a lo que plantea la tradición católica, la Cena del Señor. Y aunque nosotros la Cena del Señor no la Claro, celebramos en Semana Santa nada más, sino que cada iglesia pues tiene, tal vez exacto. lo puede celebrar una vez al mes, o cada 3 meses, o todas las semanas, no sé, cada iglesia tiene tal vez su particular. Pero con la Cena del Señor nosotros sí recordamos el sacrificio de Cristo. Sí traemos a memoria que fue lo que Él hizo por nosotros. Ese sí es una institución o algo que instituyó el mismo Jesús en la Biblia. Sí, y que entendemos que esto viene de que los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo, lo hacían cada domingo, que era el primer día de la semana. Exacto. Entonces, el primer día de semana, ellos recordaban que Jesús ganó. Pero aquí vemos otro contraste con la Semana Santa, porque la Semana Santa le hace mucho hincapié a lo que llamamos la pasión de Cristo, a Ujú. lo que llamamos este proceso de sufrimiento, de purificación, como lo hablamos al principio, de todo este proceso, pero la realidad es que Cristo venció la muerte para manifestar su pasión o sencillamente por amor a los hombres, por amor a que
yo creamos y seamos salvos. O sea, muchas veces dejamos como a un lado ese punto de lo importante que es la salvación, de lo importante de ese sacrificio, pero de esa victoria. Porque si tú vas a Mateo 28, dice, toda potestad se me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. O sea, como que tengo tanta autoridad ya, que la autoridad que se le había sido arrebatada por el ser humano a entregársela al enemigo, en este momento ha sido renovada para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que la muerte no fuera el último punto de nuestra historia. Claro. Entonces, ¿qué piensas tú de que tanto se le dé ese bombo a lo que es la pasión de Cristo, a lo que sufrió, entonces como a ese constante sufrimiento, como que es una constante manifestación de víctima? Sí, por lo menos en la Semana Santa, yo recuerdo muchos en estas procesiones que se hacen, se ve eso. Se ve que alguien personifica a Jesús y están los soldados romanos y las mujeres atrás llorando y la gente hacen toda la escena, ¿verdad? Si bien parte, muchos de estos, algo que tú comentabas anteriormente, lo toman como un tema de están pagando una penitencia, ¿verdad? De santificarse esta semana la santifico por el resto del año, y en fin, tendrás todas sus razones, a lo mejor, pues no dudo que tengan sus razones sinceras, no estoy juzgando esa posición, sino el hecho del por qué lo hacen, y si tienen el conocimiento real de lo que sucedió y lo aconteció, de que Cristo no nos llama a hacer eso, de que Cristo no nos manda a pagar ni penitencia, ni a hacer procesiones, ni a vivir un martirio, ni nada por eso, porque Él ya lo hizo. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que entender la pasión de Cristo porque fue, porque teníamos una deuda delante de Dios, la deuda era infinita, ¿verdad? Y la deuda era el pecado, cada vez que pecamos sumamos esa deuda y ningún hombre en la tierra podía pagarla, ¿verdad? Porque la paga, como mismo Jesús en la palabra de Dios lo revela en Romanos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces nos vemos a este Dios amoroso que envía a su Hijo Jesús, perfecto, santo, justo, ¿verdad? Para que cumpliera lo que demandaba la ley. El único que cumplió lo que demandaba la ley a cabalidad fue Cristo. ¿Y él qué vino a hacer? Murió siendo justo por nosotros, los injustos. Entonces ahí entramos como a la otra pregunta. ¿Por qué tuvo que ser una muerte tan violenta la que tuvo Cristo? Porque Claro. fue algo, pues, muy terrible, ¿verdad? Entonces, por lo menos la palabra nos deja claramente allí, en Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Hasta la muerte de Cristo tenía una profecía, imagínense, que se escribió mucho tiempo atrás. Lo toma, lo toma Pablo del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento haciendo recordando que el mismo Dios estableció una pena, ¿verdad? Y en este caso que tenía que morir Cristo en la cruz de una manera terrible. Cristo no tenía que morir decapitado, que era como una de las muertes tradicionales en ese tiempo, o lanzado a un coliseo romano para que se lo comieran la fiera, o atravesado por una espada. Él tenía que morir de una manera, por decirlo de alguna manera, lenta, que sufriera, porque esa era la condición que Dios había establecido. Ahí para que se expresara, se cumpliera la justicia de Dios en la vida de Cristo. Fue algo terrible. No, es tremendo porque yo anoté aquí varias cosas, ¿verdad? Por lo menos el Viernes Santo. La sociedad lo vive como una tristeza máxima, como un silencio y prohibiciones, no comer carne, no escuchar música. Aunque cuando uno entiende que aunque fue un día de dolor, si no lo va a lo que dice la Biblia, es Claro, el cumplimiento máximo de la promesa, ¿verdad? Jesús grita y dice, consumado es. O sea, indicando que ya toda la deuda fue pagada para nosotros, los hijos de Dios, para los que creemos en Cristo, para los que profesamos esta fe. O sea, es el día de nuestra libertad. Es el día donde se cumplió aquello que tenía años y años y años, millones de años siendo prometido. Entonces, muchas veces uno entiende como que estamos más pegados al luto, estamos más pegados como al dolor, y creo que es algo del ser humano en general, que quiere como que
atarse mucho al dolor, pero oye, tenemos que entender que Jesús ganó, que esta es la resurrección, este proceso, el domingo, por lo menos el domingo la sociedad lo dice como que es el regreso a casa, es el regreso de un viaje, es el final del feriado, es el prepararnos para el día lunes. Para el lunes. Pero entonces digo, oye, el domingo de resurrección es el domingo donde es el clímax máximo de nuestra fe. Ojo, o sea, y aquí vamos a la última parte, donde dice, debemos estar apartados para Dios una semana o el resto de nuestra vida. O sea, ¿es una sola semana al año o es todos los días? Que Jesús ganó todos los días. ¿Cuál es el que debería ser, Miguel? Sí, bueno, como tú decías, cuando Jesús entregó su espíritu, él dijo, consumado es, ¿verdad? Ya la obra fue hecha, ya no hay más nada que hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer para añadirle a la obra perfecta de Cristo. No hay nada, no hay nada. Ya Cristo hizo todo, ¿verdad? Si bien las personas, como decíamos, las personas apartan esta semana del año tradicionalmente para santificarla, para cumplir tal vez sus votos que han hecho en el año, no sé, tienen la lista de pecados y los confiesan esta semana y ya quedaron libres para otro año más, seguir llenando otra vez la lista de nuevos pecados, ¿verdad? Pero eso no es eso, eso no es Jesucristo, Dios nos llama ahora como respuesta a nosotros al entender realmente lo que significó. Porque es que en la cruz, me acuerdo ahorita, Claro, me viene a la mente cuando vimos el episodio de la justicia con la abogada y hablamos un poco de lo que pasó en la cruz, de esa doble imputación, como se dice, ¿verdad? Cristo recibió la paga de nuestros pecados y nosotros recibimos la gracia y el perdón. En la cruz Él dio su vida por nosotros, Él murió, pero nosotros recibimos vida por ese sacrificio. En la cruz Él recibió el castigo, pero nosotros recibimos perdón, ¿verdad? O sea, ahí vemos en esa cruz, vemos la representación de la ira, la justicia y el amor de Dios en ese mismo instante, ¿verdad? Entonces, en respuesta a esto, al darnos cuenta, o sea, el pecado de la humanidad era tan terrible que el único precio que Dios podía aceptar era la sangre de su Hijo perfecto. Imagínense ustedes, el Hijo eterno de Dios. Cuando uno empieza uno a entender un poquito esa dimensión, uno empieza a responder a eso, a una vida, de que no se trata una semana solamente para santificarme, es una vida completa entregada a Él, vivir para agradarle, ¿en respuesta de qué? De la gratitud, ¿verdad? Nos llama, de hecho la palabra nos llama a vivir santamente. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, ¿verdad? También nos habla de que tenemos que vivir de una manera de que expresemos frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo debemos vivir? O sea, no es una semana solamente, es una vida completa que debemos colocarla y rendirla ante nuestro Dios y Salvador. sí, 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 definitivamente es entender que no es solo una semana, no es solo un momento, es todos los días y al final Jesús ganó y no es tanto el dolor de alguien que perdió algo, sino de la victoria de aquel que ganó lo que estaba perdido. De verdad que bueno, Miguel, ¿algunas últimas palabras? No, bueno, ya, ya las últimas palabras las dije, pero sí, hacer recordar que lo único que realmente, porque en la Semana Santa las personas tal vez quieren limpiar su conciencia, yo creo, pero lo único que purifica nuestra conciencia es la obra de Cristo y su sangre, no hay más nada, ¿verdad? La palabra de Dios Amén. sí lo deja muy claro, entonces eh, vivamos una vida completamente entregada a Dios, apartada, y que esta semana, claro, esta semana para nosotros es un motivo de gozo mayor, más que llanto, dolor. Bueno, llanto y dolor por en símbolo de arrepentimiento, pero en símbolo de lo que hemos recibido por parte de Dios, es una alegría inmensa en la que nos invade. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos Bueno, nada, aquí. gracias por este tiempo, Miguelón. Espero que tengan un excelente día. Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Chao, chao. Bendiciones.